Sí, creo que en el segundo tiempo salimos a buscar el partido. Eh, no se pudo ganar, pero bueno, tampoco se perdió, logramos el empate. Creo que el equipo hizo un gran sacrificio para buscar ese empate, así que me quedo contento igual con ese punto. Te tuviste que esforzar mucho porque bajaste a defender, estuviste en el centro del campo, estuviste adelante. Un partido duro, el Atlético de Valencia no puede esperar siempre así. O el Valencia no supo resolver el primer tiempo y por eso tuviste que subir y bajar todo el tiempo. Tal vez sí, tal vez en el primer tiempo no supimos manejar bien el partido. Después, bueno, hubo que hacer los esfuerzos necesarios para demostrar que estábamos en casa. Y bueno, como dije antes, lo empatamos y creo que es un buen punto. En Francia hay árbitros como Iturralde. No voy a hablar de los árbitros. Se puede haber terminado, se puede haber jugado un poquito más este partido como los últimos 10, 15 minutos, tirar la carne al asador. Creo que se podría ver si hay 10 minutos, creo que lo ganamos. ¿Qué nivel crees que ha dado hoy el Valencia contra el Atlético de Madrid, que es un rival para cualquier objetivo que tengáis vosotros? ¿Cómo? ¿Qué nivel crees que ha dado hoy el equipo, el Valencia, delante de un rival que va a ser rival directo para cualquier objetivo que os planteéis? De menos a más, como dijo el míster. Creo que no supimos bien manejar el primer tiempo, después salimos, dimos vuelta a todo eso, salimos a jugar, salimos con ganas de ir a ganar el partido y creo que la segunda parte es de buen nivel, con mucha intensidad en todo caso y creo que es el buen camino. Tiro con el partido de la Champions, el partido del fin de semana en Hércules y el partido de hoy. Veo que rápidamente te estás incorporando a este Valencia y que está desempeñando usted a pasos agigantados. Sí, la verdad que, bueno, de a poco todavía no me siento del todo bien. Bueno, trato de hacer mi máximo. El cuerpo técnico, el míster me está dando la oportunidad de demostrarlo y bueno, estoy haciendo mi máximo, si bien te digo una vez más, no me estoy encontrando todavía como quisiera, pero bien, de a poquito voy llegando a mi nivel. ¿A qué nivel estás ahora mismo? Si lo pudieras evaluar en un porcentaje, ¿a qué nivel estarías? No sé, eso a ustedes verlo.